Bienvenidos a un nuevo video en Fe que Transforma. En el día de hoy tenemos una persona muy especial, bueno, como todos mis invitados. Ella adora al Señor de diferentes maneras, a través del canto, a través de la danza y también a través de su trabajo, que es psicóloga eh, general, ayudando a niños que tienen autismo o alguna condición, ¿verdad? De retraso en el desarrollo, me imagino, ¿verdad? Ella les va a ampliar un poco más sobre lo que ella hace. Bienvenida, Yamilka, a Fe que Transforma. Gracias, gracias. Dios le bendiga a todos los televidentes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo Sí. bien, gracias a Dios. Eh, Eh, Bien, aquí esperando el momento en el cual vamos a conversar. sí. Y cuéntanos, ¿qué hace Yamilka? Bueno, Yamilka, bueno, ya tú comentaste, es una servidora del Señor que le encanta adorar, pertenezco al grupo de adoración de la iglesia, el ministerio de danza de la iglesia también. Me gusta también participar en el ministerio de oración. De todas las formas que yo puedo adorar al Señor, yo soy bienvenida. O sea, estoy abierta a adorar al Señor de todas las formas, al Sí. igual que en el servicio. Y eres psicóloga general, me decías, y ahí también adoras al Señor a través de lo que haces, digo yo, porque Claro, claro ese que tipo de sí. trabajo no es un trabajo, para mí es algo que nace, es una vocación, es un servicio que tú das y se requiere de mucho amor y paciencia y en fin. Claro que sí. Hay muchas personas que me dicen, y tú tienes tanta paciencia para esos niños, porque me gusta más trabajar con niños con condiciones especiales, con los niños que tienen autismo, con los niños que tienen otra discapacidad intelectual. Y hay que tener mucho amor, mucha paciencia, como tú decías, para poder trabajar en esta área, porque no todas las personas están preparadas para trabajar con estos niños y brindarles el amor que necesitan, el amor que anhelan tener, la paciencia, el espacio que ellos realmente necesitan. Y para mí es un honor, un privilegio trabajar con esos niños, aunque todavía no estoy en lleno de las terapias con los niños, que sí duré un tiempo trabajando como terapeuta auxiliar en el área de modificación de conducta. El tratar de trabajar con esos niños a que mejoren su conducta, a que mejoren su manera de vivir, de desarrollarse en el ambiente, es muy fuerte. Y en realidad hay que tener amor y mucha paciencia, pero Dios me ha otorgado de la paciencia y del amor, aunque muchas personas me ven y me dicen, no, tú no parece que tienes paciencia, porque tú te mueves demasiado, tú te desesperas mucho, pero que creo que en esa parte, en especial, el Señor me ha dotado de paciencia y de mucho amor para trabajar con esos niños en realidad. Sí, ¿y dónde naciste? Bueno, yo nací en Moca, en la provincia de Espaillat, y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a un buen chico, eh, el cual el Señor me permitió ser su esposa, y ahora estoy viviendo en Bonao. Wow, el Señor te movió de tu tierra y de tu parentela como Abraham, ¿verdad? Y Así entonces, es. ¿cómo dicen tus padres que era Yamilka de pequeña? Wow. Mis padres dicen que Yamilka era muy movida, una persona como decimos los dominicanos, muy agitada, que le gustaba Oh, moverse mucho, le gustaba sobresaltar en muchas cosas. Eh, Desde pequeña yo he ido a la iglesia, yo soy cristiana desde pequeña, gracias a Dios. Y siempre me gustaba resaltar en la iglesia, todo, como toda niña, con muchas esperanzas y expectativas hacia los demás. Siempre me gustaba resaltar en muchas cosas. Aprendí a leer a tan poca edad, porque siempre me gustaba tener esa iniciativa de hacer las cosas para que las personas vieran que yo podía hacerlo y muchísimas cosas así. Pero Yamil, que era muy movida, hablaba mucho, le gustaba hablar mucho, que por eso ya. tenía problemitas en la escuela, porque era excelente en la escuela, pero hablaba demasiado.
Con la amiguita del lado, ¿eh? Sí, sí. Oh Lo my God. demasiado. Ya me imagino, se parece a una niña que tengo en mi casa, Ahora, que pronto vas a conocer. Y bueno, entonces, ¿quiénes te rodeaban mientras ibas creciendo? ¿Creciste en un ambiente cristiano? ¿Tienes más hermanos? ¿Quiénes te rodeaban? bueno, yo tuve la dicha, como dicen algunas personas, de que, aunque no es dicha, pero mis padres estaban separados desde antes de yo nacer. Y Ujú, pues em, yo crecí rodeada de, de mi familia, gracias a Dios, aunque me tuve la ida y vuelta, que voy donde mi mamá, voy donde mi papá. em, Siempre me mantuve rodeada de mis abuelos, de mis tíos, de parte de mi papá. Y al vivir cerca las dos familias, pues tenía ujú, más cercanía con ellos. ujú. Te convivía muchísimo más con ellos, en realidad. Y sí, como a la edad de creo que fue 6 años, más o menos, a esa edad, fue que mi mamá conoció del Señor y pues crecí con ella y crecí también en esa área. Fui Ujú, creciendo y viendo todo lo que se movía dentro de la iglesia durante ese tiempo. sí. Entonces tu papi no conocía del Señor, solo tu mami. Exacto. Mi papá no, aún todavía, y estamos orando para que el Señor sea trabajando en su corazón, pero mi Ujú, papá sí tiene temor de Dios y nunca se ha congregado y nunca ha buscado de Dios, pero la que sí es fiel creyente es mi mamá. sí. Y incluso mi mamá es una de las mujeres que son estas mujeres que son resilientes, que son fuertes en muchas áreas, en realidad, porque mi mamá tiene un fuerte testimonio, que ese fue el testimonio que ayudó a que mi mamá fuera tan creyente y que mi mamá fuera tan entregada al Señor, de Sí. parte, o sea, en su lugar, de que ella pudiera em, conectarse más con el Señor y conocer en realidad quién es el Señor. Y al Sí. igual que mi padrastro también. Y en este caso, ahora mismo, mis padres son pastores. Ujú. Sí, Tu padrastro y tu mami. exacto. Mi padrastro y mi mamá son pastores. Wow. Y bueno, el hecho de que tú hayas nacido en un hogar cristiano no te hace cristiana. Exacto. ¿Cuándo, cuando tú tienes el encuentro real con el Señor de tú entender que tú necesitas a Cristo, que tú tienes una alma y todo eso que de chiquito uno no entiende? Uno va a la iglesia porque lo lleva. Exacto. Pero ya cuando viene el entendimiento y tú dices, ¿sabes qué? Realmente Dios es real y así, ¿cuándo pasa eso? Mira, si supieras que cuando uno va creciendo en el Evangelio, hay momentitos que uno como cree, hay momentos que uno dice, sí es verdad, sí es del Señor, sí es verdad que Dios es bueno y que hace maravillas, pero en realidad cuando uno tiene un encuentro con Dios es muy diferente, Ujú, porque mientras yo iba subiendo yo sabía y tenía el conocimiento de que existía un Dios, de que Dios es real, de que hace milagros, de que nos responde, de que si clamas al Señor, Él está ahí, está contigo donde quiera que uno va. Pero al pasar de los años, yo vine entendiendo ya hace como 7 años, 7 años vine entendiendo que Jesucristo es el Señor de verdad y que es el Salvador de mi alma y que en realidad era necesario tener un encuentro con el Señor hace sí. 6 años, porque no es fácil ser hijos de pastores eh, Ujú, y crecer en esa comunidad de entre los hermanos y más en mi caso, porque mis padres cuando empezaron a pastorear, eh, empezaron en una iglesia que solamente había personas adultas, ya personas envejecientes. Y yo sí. jovencita,
no, El como programa era un tema. exacto. Era un tema bastante fuerte y todos los ojos estaban encima de uno. Todos los ojos estaban puestos en uno y uno tenía que andar derechito. Ujú, Teníamos, ujú, teníamos que, mi hermano y yo, en ese entonces teníamos que ver las cosas, analizarlas para ver qué uno podía hacer y qué no podíamos hacer, porque ujú, siempre estaban ahí encima por cualquier fallita. Esos cristianos, como decimos ahora, a rajatabla, estaban ujú, ahí observando para sí, señalar, los hijos de pastor hicieron esto, esto y esto. ujú, Y claro es, que sí. sí, es un poco, era un poco, mira, difícil, difícil. Yo como joven estaba tomando como, como, más decir, las mañas de esas personas Ujú, adultas, en realidad, porque ya yo me estaba moviendo con personas adultas y muy ujú, pocas veces tenía amigas en la escuela o alrededor. Yo me, o sea, que sí, con chicos, con varones, y pocas hembras tenían a mi alrededor. ujú, Y al ser cristiana, eh, ujú. las vecinas no dejaban que sus niñas se juntaran conmigo, porque no se dirían ellos, porque yo le iba a intentar convencer de que fuera cristiana, y no Mira dejaban cómo es la cosa. que, sí, y yo Tan decía, malo que eso, ¿eh? ¿por qué? Porque nosotros como, yo pensaba pequeña, gracias a Dios he tenido como una cierta madurez desde pequeña, y yo decía, pero ¿por qué no nos dejan jugar? Porque yo no la voy a convencer de que ella sea cristiana. Somos Ujú, niñas, ahí tenemos que ujú. jugar. Yo decía, Sí, y las claro. señoras al ser Ujú, tan católica, no quería que ella se juntara conmigo. Entonces crecí con varones cerca, con varones, varones, varones. Entonces, al yo ir a la iglesia bastante tiempo, ya estaba tomando mañas de esas personas adultas. Estaba pensando a ujú, vestir como adulta, siendo pequeña, a tomar mañas de cómo andar, caminar, actuar tan pequeña, ujú, hasta que mi mamá dijo, pero vamos a ver, espérate, tú estás siendo una niña vieja, tan pequeña, tomando unas mañas de una persona adulta. Y tuvimos ujú, que tomar carta en el asunto y como pastores tuvieron la decisión mis padres de hablar con otro amigo pastor para que yo estuviera yendo a la iglesia de ellos también, y también iba a la iglesia de mis padres, para ujú, yo como conectar con los jóvenes de la otra iglesia y hacer amistades, porque yo estaba creciendo diferente hacia ujú, los demás chicos, que incluso todavía yo a veces no encuentro dónde estar, si en los jóvenes o en los adultos, porque ya yo crecí con los adultos. No ujú. fue un poco difícil estar con los jóvenes, De crecer. tu edad, sí. Y fue un poco difícil en esa etapa yo para yo crecer. Y cuando vi el momento de que ya estaba yendo más a la iglesia, que mi mamá me dijo, sí, quédate en la iglesia, quédate en esa iglesia, para que tú puedas crecer espiritualmente, porque sí me estaba estancando. Ujú, Espiritualmente yo me estaba estancando y mi ministerio y el don que el Señor me dio se estaba estancando donde yo estaba, porque no a todo sí. el mundo le estaban dando partes para cantar, no a todo el Ujú, mundo tenía una parte para adorar al Señor y yo me ujú, estaba estancando. Y mi mamá me dijo, bueno, eh, quédate en esa iglesia, quédate en esa iglesia y para que puedas crecer espiritualmente, porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo para lo que el Señor va a hacer contigo. Aunque al principio mi papá, que era, bueno, mi padrastro, que es el pastor, no quería, pero él tomó la decisión después, dijo que sí, que a mí que fuera a la otra iglesia. Y así pude crecer espiritualmente y así pude madurar un poco más en sí, esa área, de cómo ser una persona joven, de cómo vivir una vida cristiana como joven. sí, sí. Y ahí entonces tuviste tu encuentro real con Dios en esa otra iglesia. Mira que aunque sí lo tuve en esa iglesia, pero fue al tiempo, fue al mucho tiempo, Ujú, porque sabes que el Señor le da propósito a uno y le da promesas. Y yo vivía con la promesa
de que el Señor iba a usar mi voz para, para hacer milagros, para señales, para sanar. Y como todo joven, al fin yo pensaba que sí, me iba a usar ahora mismo, me iba a usar hoy mismo. Y tenía como la idea de eso, pero era como una emoción, era como momentáneo, en realidad. Sí. Y al ir pasando las etapas de la escuela, liceo y empezar la universidad, creo que los estudios tienen mucho que ver en, en tu conexión con Dios, porque cuando tenemos responsabilidades de enfocarnos en algo más, a veces nos desenfocamos de lo que también es realmente necesario, que es Ujú. estar conectados con el Señor como cristiano. Sí. Y yo puedo decir que yo era uno de esos jóvenes que llevaban una doble vida, que llevaban una doble vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Me daba vergüenza decir que yo era cristiana, Oh. que yo no salía a evangelizar. En los tiempos de evangelizar no me gustaba evangelizar, que fueran otros a evangelizar, porque yo me daba vergüenza decir que yo era cristiana. Y el Señor tuvo compasión de mí, que en todo ese tiempo me tuvo paciencia en realidad, porque el Señor es un caballero, es un Dios bondadoso, de que me dejó pasar por todos esos procesos y me permitió que yo pudiera abrir los ojos. Y en realidad yo pasé por muchos procesos de identidad que todo joven pasa, de que si soy, que no soy, que si el Señor me usa, que si el Señor no me usa, que debo hacer para que el Señor me use. Y en vez de ir a los pies del Señor, lo que hacía era que me retraía, o sea, me reprimía dentro de mí, me autoanalizaba mucho, me autocriticaba mucho, me autosaboteaba mucho en realidad. Y decía, y el enemigo también se aprovechaba de la situación, Ujú. porque él es así, se aprovechaba de la situación y me hacía sentir mal. Yo soy una persona que soy muy de sentimientos. Ujú. Yo soy Bueno, casi todas las mujeres sí, que somos muy de somos bien sentimientos. emocionales, sí. Sí, somos muy emocionales y yo era tan así que en lo emocional que yo me apartaba por cierto tiempo y me sentía mal y decía, Señor, yo me siento mal, yo Ujú. me siento mal porque yo siento que tú no me estás usando, porque Ujú. creo que lo que estoy haciendo está incorrecto o no sé si es la manera correcta de buscarte, de adorarte. Y me subí al altar así, con ese sentimiento. Ujú. Y así también me bajaba del altar, con el sentimiento de que sí lo hice bien, Señor, es para ti, preguntándome si está bien lo que estoy haciendo, porque soy de las personas que no me gusta como tomar como la identidad de otro, en el sentido de que si una persona está adorando al Señor a su manera, pues a su manera, no imitar esa manera de esa persona adorar, que en muchas ocasiones las personas ahora últimamente están imitando la manera de cómo otras personas adoran al Señor y que por la emoción suceden cosas emocionales en el momento. Y yo siempre me cuestionaba mucho. Yo decía, yo no quiero predicar como tal persona, yo no quiero adorar como tal persona. Yo quiero ser yo quiero adorarte a mi forma. Y tenía mucha confrontación con eso. Y Ujú. me apartaba mucho. Entonces, al conocer nuevas personas de la universidad, eh, que no eran cristianas, y muchas también que eran cristianas y estaban pasando por el mismo proceso que yo, en vez Ujú. de apoyarnos, de apoyarnos en seguir, avanzar y buscar al Señor, pues nos apoyábamos en hacer otras cosas, en Ujú. disfrutar la vida, en disfrutar el momento, en conocer más personas. Ujú. Y así íbamos pasando de tiempo en tiempo. Y me iba dejando más el Señor y subía sin importarme al altar de esta forma. Y ya porque tenía el compromiso dentro de la iglesia de pertenecer al ministerio de adoración,
y por ser la principal en el ministerio de adoración, porque el Señor, la gracia de Dios me ha dado la capacidad de poder, sin tomar ninguna clase de canto, de poder adorar de muchas formas y de buscar voces y eso dentro del ministerio, de ayudar con Ujú. las demás voces. Era la que estaba prácticamente encargada de eso. Sí. Y simplemente me subí al altar por cantar las canciones. Y por compromiso. Exactamente, por el compromiso de que tengo que subirme al altar. Y a veces intentaba hasta llegar tarde, que incluso me fue de gran pesar tomar esa decisión de llegar tarde a la iglesia, que lo seguía haciendo durante mucho tiempo. Y todavía, Para sí, ver todavía, si podías esquivarte. exacto, y todavía estoy luchando con el tiempo de llegar tarde a la iglesia. En el Ujú, nombre de Jesús, eso se va. Y que ujú, en ese tiempo yo siempre llegaba tarde, 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 y por mí se empezaba tarde el culto. Si por mí ujú. fuera, se empezaba tarde, Sí. porque yo trataba de llegar tarde y cuando tenía clases de la universidad, no iba. Ujú, Y pues se cantaba desde el asiento y eso. Pero en ese caso, en ese tiempo, eh, yo era multifacética dentro de la iglesia. Estaba en el grupo de adoración, en el ministerio de adoración, de danza, en el de servicio, como líder de jóvenes, imagínate. y sintiéndote así, Y imagínate. sintiéndome exactamente, y sintiéndome de esta manera, a veces hacían actividades, que campañas, que esto. Y yo tenía una fuerte lucha espiritualmente, porque cada vez que llegaban estos tiempos de campaña, de cultos especiales, yo me ponía ronca, me daba gripe. Era algo como automático. Yo decía, pero Dios mío. Entonces, cuando llegaba el tiempo del- de la campaña, del culto especial, el Señor en su misericordia me permitía yo cantar. Pero yo me pasaba esos días de ensayo, todos esos días de preparación, ronca, que no podía cantar ni nada. Y aún así yo seguía en lo mismo. Seguía en que yo voy a llegar tarde, en que yo tengo que enfocarme en los estudios, porque era un desequilibrio que tenía bastante grande Ujú, dentro de mi ser. Y yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y a veces me hacía hasta de la vista gorda, como dicen, en muchas ujú. cosas. Y estaba desenfocada en buscar al Señor, en ayunar, en hacer silicio, en orar, hasta en orar. Yo no estaba ni orando casi. Ya. Y yo oraba porque mi mamá me decía, ora, tienes que orar al levantarte, tienes que orar al acostarte. Si tienes tiempo de orar en la tarde, vamos a orar. Ujú. Pero yo no estaba orando ni siquiera al acostarme. Y tenía ese pequeño nudo dentro de mí y me iba apartando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y surgió la idea de mi papá de ayudarme a buscar visa para viajar a Estados Unidos. Y cuando se me dio la oportunidad de viajar a Estados Unidos, ahí fue como eh, el espacio abierto para Ujú. yo descarriarme. Como voy a conocer otro país, voy a conocer otras ciudades, y estoy fuera de mi casa, estoy fuera de la gente que conozco. Y ahí fue como que abrí ese espacio y al apartarme más del Señor, no congregarme al viajar la primera vez, empecé a conocer muchas cosas que como joven no había conocido, como la bebida. Empecé a tomar, empecé a usar vicios, y mi papá ni mi mamá lo sabían. O sea, ni mi padrastro ni mi mamá lo sabían, pero sí lo sabía mi papá, porque mi papá fue el que me mandó para donde unos amigos a quedarme unos días allá en Estados Unidos. Y Sí. ellos mismos me invitaban a tomar y yo tomaba y aprendí a tomar. Eh, a escondida de ellos empecé a utilizar los vapes Ujú, y también empecé a fumar escondida de ellos. Luego cuando regresé, quise tomar mi vida, como yo tenía en la iglesia,
quise retomar, pero sí me aparté durante como 3 meses, como de una renovación dentro de mí, según yo, Ujú, entre comillas, ujú, de querer otra vez reconciliarme con el Señor y volver a retomar mi vida. Y volví a retomar la universidad, volví a conocer más personas, porque yo soy una persona que soy muy sociable. Me gusta conocer muchas personas y hablar y conversar y eso. ujú. Y volví a conocer más personas. Y entonces ahí volví otra vez a apartarme, volví otra vez al mismo problema. Sí. Entonces volví otra vez y salí fuera del país. Ahí fue algo más fuerte todavía, que volví otra vez a los vicios. Volví otra vez a tomar, pero ya a tomar de una forma descontrolada. Tomaba todos los días, desde por la mañana hasta el anochecer. Eh, yo misma, porque yo fumaba antes con el vape de otra persona, pero yo tomé la decisión de comprarme un vape yo y fumar yo. Como Ujú, ese vape estaba de moda, la gente con el vape, todo el mundo con la ujú. moda, yo también quería usar mi vape donde sea. E incluso inconscientemente llegué hasta fumar la No, María y la Juana. Llegué hasta fumar. Inconscientemente que otra persona me dio a fumar. Y ya. hasta fumaba cigarrillos a escondidas. Claro, Llegué porque una vez que empiezas ya, ya no hay límites. exactamente, ya no hay límites. Y nunca había visitado a una discoteca. Y visité una discoteca. Ujú. Y yo no sabía, Y la porque danzora estaba bailando en la discoteca. en la discoteca, ya tú sabes, Dime. primera vez yo bailaba hasta los anuncios, yo que no sabía bailar. Hasta los anuncios yo bailaba. Y yo no sabía que ese día que fuimos a la discoteca era día de San Miguel. Mm, Y esa discoteca tenía su altar allá en la discoteca, como era día de San Miguel, esas personas siempre a las 12 de la noche hacen su culto. Y yo no sabía nada de eso, yo lo vine a saber cuando dio la hora, que eran las 12 de la noche y yo estaba ahí entre la espada y la pared. Ahí sí Entonces, sentiste como que esto no es conmigo. espérate, yo dije, espérate. Y esto, e incluso yo no había ido al baño, entonces el altar estaba al lado del baño. Y cuando yo supe, me dio miedo, y hasta deseo del baño me dio. Entonces ahí me topé con el altar. Cuando iba Ujú. saliendo del altar, me topé con la persona, con la bruja, digámoslo así, que esa persona estaba endemoniada, esa persona Oh, bendito Dios. estaba encarnada, o sea, tenía ese espíritu dentro de ella. Ujú. Y yo estaba asustada, yo estaba asustada, yo me puse fría, yo dije dentro de mí, yo, ay Dios mío, Señor, perdóname, yo, Señor, perdóname, dentro de mí, perdóname, Señor, perdóname. Y esa persona me tocó el hombro y le estaba diciendo muchas palabras a muchas personas. Por eso esa persona solamente me tocó el hombro Ujú. y me vio la cara y me tocó el hombro. Y no recuerdo bien la palabra porque yo estaba ya muy tomada. Ujú. Pero ella me dijo una palabra y no recuerdo bien. Pero fue corta la palabra, o sea, no especificó mucho, pero me dijo una palabra corta y yo salí para con la persona que yo estaba. Ujú. Y esa persona me dijo, mira, para que no te pase nada, me dijo, ve, toma estos pinchos, póntelo en cruz en un seno, para que no te pase nada. Ok, y tú lo hiciste. Claro, yo me metí mi pincho y me dijo, ven, quédate aquí en esta esquina. Eh, ponte aquí para que no te pase nada, nadie te vea, porque siempre cuando esa persona pasa, siempre hay personas que se montan, como dice, siempre hay muchas personas que se montan y hacen su fiesta. No, 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 no. Dios guarde. Y hacen su fiesta. Yo estaba en una esquina y yo, ay Dios mío, Señor, ¿por qué yo hice esto? Yo reflexionando en mi mente todo lo que había pasado. Y yo decía, no, Señor, ay, perdóname. Yo creo que en ese momento se me estaba yendo la bebida que tenía en la cabeza. Se te fue la resaca. Se me estaba yendo la resaca de la cabeza. Y yo Ay, dentro de mí, Dios ay, mío. perdóname, Señor, perdóname, perdóname.
Cuando salimos, como a las 1 de la mañana de la discoteca, que yo le dije que ya yo me quería ir a la persona que estaba conmigo, cuando llegamos a la casa, esa persona que estaba conmigo, cuando llegó a la casa, no quería entrar a su casa. Y yo le decía, ¿por qué tú no quieres entrar a tu casa? Y yo de un momento a otro pude notar que su rostro cambió y esa persona estaba endemoniada. Ay, La bendito. persona que andaba conmigo estaba endemoniada. Y yo decía, ¿qué? Ay, Dios mío. Yo decía, pero ven, No, no podía reprender. no. Entonces yo no podía hacer nada porque yo sabía y tenía el conocimiento de que yo no podía reprender demonios porque a mí, ahí mismito me iba a frenar a mí también. Y hubieron personas, los vecinos salieron para poder entrar a ella a la casa. Ese día yo no dormí absolutamente nada. Ella se quedó en la sala y los hijos de ella, que eran adolescentes, y yo nos quedamos en la habitación. Ujú. Cuando dormimos tres en una sola cama, del miedo tan grande que teníamos los tres. Asustada. Ay, Dios mío. Y yo no dormí y creo que vine cerrando los ojos como a las 6 de la mañana cuando ella se fue para el trabajo. Pero en ese tiempo que ella estuvo en la sala, se escuchaba que ella estaba rompiendo cosas, que ella estaba volteando cosas. Te digo, algo tremendo, algo increíble. Pero a Y todas estas tú no fuiste, a ti no te endemoniaste, vamos a decir. no, no, no. Y yo, Dios mío, padre, yo estaba tan asustada que yo decía, nada más pensaba que el otro día yo me tenía que ir. Y Ujú, yo pensaba quedarme más días con esa persona. Yo dije, no, ujú, espérate, yo me voy a ir mañana mismo. Mañana mismo. Ella tenía que darme un dinero hasta que se quedó, la dejé que se quedara con el dinero. Y me fui donde yo me estaba quedando. ujú. Yo me fui. Y yo tenía eso en mi mente, Dios mío, mira que me pasó esto y esto y esto, pero como quiera, al siguiente día yo seguí lo mismo. Como Ah, que bendito. no, seguí lo mismo, eh, seguí bebiendo, seguí fumando, hasta el punto de que yo me topé con una persona en otra discoteca que salí. Ujú. Y yo No estaba aprendiste nada, ¿eh? no, yo estaba tan borracha ese día, tan Ay, Dios borracha, mío. yo estaba fumando en la discoteca y todo, y yo estaba así que yo me fui con una persona que yo no conozco. Me fui con una persona que yo no conocía. Y le doy gracias a Dios por esa persona, que siempre me respetó, que nunca se pasó conmigo, que sí, o sea, guardó mi dignidad. La gloria sea para Dios, que aunque no estaba haciendo lo correcto, pero nunca se pasó conmigo. Yo pienso que había una mamá dando rodillas en Moca mientras tú estabas viviendo ese desorden de vida, porque, dime. Sí, en realidad sí Dios estaba pendiente de mí, aún haciendo yo todas esas cosas. Y sí, había una madre que siempre oraba y que el Señor sé que le hablaba de las cosas que ella estaba pasando, porque cuando yo llegué me dijo muchas cosas que el Señor le había mostrado. Ujú. Sí, y ahí fue que yo dije, ya debo de parar. Cuando me pasó eso, que esa persona me llevó como a las 4 de la mañana a la casa de donde yo me estaba quedando, Ebria. ebria, y me llevó ebria. Y esa persona, eh, por lo menos estuvo al pendiente de mí, de si yo amanecí bien el otro día, para hablar conmigo. Te digo, yo nunca había hablado con esa persona, con ese hombre, yo nunca había hablado. Ujú. Y fue la primera vez que yo me vi con esa persona y esa primera vez me fui con esa persona. Pero Wow. Dios tuvo misericordia y yo pude llegar sana y salva a mi casa. Y cuando regresé, yo regresé a mi casa, eh, yo pedí perdón al Señor por lo que había pasado y volví otra vez a la vida de la iglesia y todo eso. Pero yo Ujú. volví otra vez y me fui para Estados Unidos. O sea, no volví a tomar,
pero sí el Señor me había dicho que no fuera a Estados Unidos, que no fuera a Estados Unidos sin, bueno, sin su aprobación y sin hacer las cosas como Dios quería que yo le hiciera. Ujú, Y yo quería hacer todas las cosas a mi voluntad. Y Dios quería que yo hiciera a su voluntad todas las cosas que yo iba a hacer. ujú, Porque el propósito mío era de yo ir a ayudar a alguien con un pequeño trabajo que tenía, para cuando yo regresara, casarme. Ya yo tenía a mi novio como mi esposo, que en ese tiempo era mi novio. sí. Y Sí, tenían planes ya, estaban comprometidos para casarse. exacto. Estábamos comprometidos para Pero casar. ¿cuándo tú lo conoces a él? Yo lo conozco en medio de la pandemia. Ujú. Conocí a mi esposo En en ese tiempo ya estabas buscando de Dios de nuevo, o estabas ahí más o menos. sí, estaba buscando de Dios otra vez como tener la relación con el Señor otra vez. Y ahí yo conocí a mi esposo, e incluso mi esposo es un testimonio y es un regalo del Señor, porque el Señor, así mismo como se lo pedí, así mismo el Señor me lo entregó. Sí. Y pues yo lo conocí en ese tiempo, el Señor me permitió conocerlo, aunque fue por vía telefónica. Después nos fuimos moviendo más al paso porque la gente no podía juntarse por los Ujú, problemas de COVID y eso. Pero ya cuando yo decido salir a Estados Unidos, ya yo tenía mis planes hechos, que yo iba a hacer para Estados Unidos y todo eso, pues todo se me volteó. Todo fue al contrario. Yo iba a quedarme donde una persona cuando yo llego a Estados Unidos, porque incluso eh, como yo quería ir, yo para hacer eso, mi papá estaba en contra de que yo fuera, mi papá verdadero, mi padrastro ujú, también estaba en contra de que yo fuera. Y mi mamá, como sabía la intención, pues ella me dejaba. ujú. E incluso yo me fui, o sea, fui a Estados Unidos con poco dinero. Y Porque se supone que ibas a trabajar para ganar un poco de dinero para tu boda, ¿no? sí, para mi boda. Entonces, cuando estoy allá, que ya yo tengo todo seteado, como decimos aquí, tengo todo preparado Ujú. para yo quedarme allá, la persona que me dijo que me iba a quedar allá no me puede recibir. Oh, wow. Me dice, no te puedo recibir porque tengo un pequeño problema con mi esposo y no quiero que se agrave más el problema, pero ya yo estaba allá, ya yo estaba en la ciudad. Ujú, Y no encontraba qué hacer, pero gracias a Dios que usó una persona para que me ayudara, por lo menos a que yo me quedara una noche en un hotel con el poco dinero que yo cargaba, ujú, me quedaba poco dinero, y pude quedarme esa noche en el hotel, y al otro día esa persona se dejó de trabajar ese día para salir conmigo a buscar trabajo porque tampoco pude obtener el trabajo que supuestamente iba a obtener. ujú, Y salí a buscar conmigo trabajo, hasta el punto de que llegamos a un lugar y me pudieron ayudar, porque le pusimos la situación de que no sabía dónde quedarme. Incluso yo le dije, si es necesario, no me pague durante el primer mes, y si es necesario, yo soy de su confianza y me puedo quedar hasta dormir en el negocio, decía yo. ujú, Yo puedo quedarme a dormir en el negocio y abrir tempranito y cerrar como se debe. ujú, Y Dios tocó a esa persona que estaba conmigo buscando el trabajo y me dijo, mira, que incluso yo le dije, sí, Señor, yo sé que yo hice mi voluntad en vez de hacer la tuya, pero ayúdame a yo poder conseguir dónde quedarme. Pues me contacto con una amiga que viaja ella en Estados Unidos, que ya está viviendo allá, y me dice que sí, que me puede recibir para quedarme allá con ella. Y eso, cuando estoy allá, eh, solamente esto mi esposo lo sabe, que le voy a mencionar algo ahora. Solamente mi esposo lo sabe, mi mamá no lo sabe. Pero
Cuando voy allá a quedarme con ella está su papá. Su papá es una persona muy adulta, Ujú. eso de 60 años, más o menos, pero es de estos adultos que tienen fuerza todavía. Sí. Yo me estoy quedando con ella y quien nos transporta al trabajo es el señor. Ujú. Y un día, cuando estoy ya de madrugada, estoy ya dormida, yo estaba muy cansada ese día, me acuerdo, y me tomé unas pastillas para como un relajante muscular. Ujú. Entonces, yo soy de la persona que cuando está muy cansada se duerme y hasta el otro Una día. piedra. Hasta el otro día. Entonces, al tomarme esa pastilla también, yo me dormí más profundo todavía. Y cuando yo estoy acostada en el mueble de la sala, yo sé que fue el Espíritu del Señor que me despertó, porque esa persona estaba intentando violarme. Ay, Dios mío. Esa persona estaba intentando violarme y yo me desperté cuando ya sentía que los pantalones ya me estaban bajando y ya Ujú. yo tenía quitada la franela. No sé cómo me quitó la franela. Yo me acostaba con pantalón, e incluso yo me acostaba con ropa de hombre para ni insinuar cosas, porque siempre me gustaba vestir holgada. Y yo me llevé de aquí un pantalón corto, como una bermuda de hombre, para yo ponérmela. Y tenía Ujú. una franela puesta mía. Y yo no sé cómo me quitó la franela. No sé, y no sé cómo o sea, yo me quedé en brasieles y Porque tenía, estabas muy dormida. estaba muy dormida y o sea, sentía que tenía una parte del brasier quitada ya, o sea, esta parte bajada del brasier Ujú. y ya tenía el pantalón por mitad, y ya bajo. Ujú. Y yo me desperté como una persona que está drogada. Ujú. Yo no sé si fue que le puso algo a un sancocho que hicieron que yo me comí, que el Señor a mí me había guardado para mí, el hombre. Ujú. Eh, yo dije, yo no sé si fue que le echó algo más, porque fue algo fuerte. Demasiado. Yo nunca había dormido tan profundo así y que no hubiera sentido nada, porque yo desde que siento algo ya estoy despierta, Ujú. pero no había sentido nada de eso y Dios es mi testigo que yo no lo había sentido, porque sé que le voy a dar cuenta a Dios de todo esto. Y yo me desperté así, abogado, y decía, ¿qué? ¿Qué, qué pasó? Y me vi así que me estaba bajando los pantalones y me dijo, nada, que supuestamente me dice él a mí, nada, que te veo como si estuviera teniendo una pesadilla. Y yo le dije, no. Yo le dije, no, yo no estoy teniendo ninguna pesadilla. Permiso, y lo reempujé el señor. Pero la chica no estaba en la casa ese día. Ujú. Ella no estaba en la casa ese día. Yo siento que fue por eso que él se aprovechó. Él lo planeó todo, Todo, aparentemente, ¿verdad? Dios perdónanos. todo el planeo ese día. Y yo dije, señor, yo dije, déjeme tranquila, déjeme tranquila. Yo fui y me metí en el baño. Así como estaba, como si estuviera drogada, así sin fuerza, me levanté y así con mi ropa como la tenía, me metí para el baño. Ujú. Y yo llamé, en vez de yo llamar a mi novio, yo decía, no, él no me va a creer, mami no me va a creer lo que me está pasando. Ellos no me van a creer porque yo incluso ni siquiera le había dicho que yo estaba con una amiga, a mi mamá. Ujú. Mi mamá pensaba que yo estaba viviendo sola. Y yo le dije que no. Y yo todavía estaba o sea, yo estaba con mi amiga. Sí. Y nadie sabía eso, ni mi novio, ni mi papá, ni mi mamá sabían que yo estaba viviendo con mi amiga. Sí. Entonces, cuando ya tengo la oportunidad, yo tenía en confianza a un amigo, tenía en confianza. Y le decía, lo llamé a él como a las 3 de la mañana. Me acuerdo que esa hora eran las 3 de la mañana. Y lo llamo y le explico la cosa, le explico todo lo que está pasando. Y me dice, eh, estate tranquila, nadie lo sabe. Yo estaba nerviosa, estaba escuchando. Él estaba escuchando el Señor, todo lo que estaba hablando con él. Me dice, está bien, no pasa nada, te sientes mala, como creyendo que nada está pasando. Ujú.
Él haciéndome creer que quería nada estaba jugar pasando. con tu Con mi mente, mente, como tú con mi estabas, no sé, ¿verdad? Si él le puso algo, no, ese sancocho, pero quería jugar con tu mente, hacerte pensar de que lo que estaba pasando no era lo que estaba pasando. Qué terrible. exacto. Y yo, no, todo está bien, pero nerviosa. No, no, todo está bien. Y yo ando con un muchacho, me dice, vamos a hacer la llamada, vamos a quedarnos, nos quedamos despiertos en la madrugada. Y yo en la mañana recogí todas mis cosas y Y me te- fui para el trabajo con todas mis cosas. Y ahí yo me comuniqué con la persona que me estaba ayudando a buscar el trabajo, que era un amigo de la familia, y me dice, yo sé que tú pasaste por esto, lamentablemente es el caso, yo te voy a ayudar, yo te voy a prestar un dinero para que tú, bueno, alquile una habitación y me ayuda a buscar la habitación para yo poder eh, vivir durante esos días. Me Ujú. prestó el dinero y gracias a Dios me pude alejar de esa persona. Sí lo Y no conocí, podías denunciar, no podías. no podía denunciarlo porque incluso yo no sabía dónde estaba, o sea, yo sé que estaba en Conérico, Ujú. pero no sabía la dirección ni nada de eso. Entiendo. Solamente me sabía el primer nombre de esa persona para yo denunciarlo. Ujú. Y sí lo hablé con una amiga que yo conocía allá. Sí le hablé con ella, le hablé con más chicas que estaban allá. Le dije, mira, me pasó esto con fulano. Yo no sé si ustedes me van a creer. Y me decían, no, ¿cómo va a ser? Con fulano, tan intachable que es, tan buena persona que es, qué sé yo qué. Y yo le decía, sí, mira, esto y esto, pasó esto y esto y esto y esto. Y ella me dijo, sí, yo te creo porque al esa persona ser muy, de estos viejos que son frescos, Ujú. que le gusta sobrepasarse con las mujeres, me dijo, por eso yo te creo. Mm. Por eso yo te creo, entonces ella me ayudó como a sobrepasar ese momento, incluso yo lo veía, yo me ponía nerviosa, yo me daban ataques de pánico cuando yo veía a esa persona. Ujú. Yo Porque decía, es una persona cercana, o sea, de alguna manera conocido de la familia. esa persona era, no, el señor era conocido como del área donde yo Ok, estaba trabajando. entiendo. Sí. Entonces, eh, yo estaba, cada vez que lo veía, yo me ponía nerviosa, yo estaba, era incontrolable. Mm. Y me estaba yendo, o sea, emocionalmente me estaba yendo mal, emocionalmente. Y gracias a Dios yo pude conseguir una iglesia, el Señor puso en mi camino una señora, que Dios la bendiga y siempre la tengo en estima a esa señora porque él fue el Señor que la mandó donde yo estaba. Ujú. Porque fue el Señor que le dijo a ella, mira, ve a tal lugar, eh, empieza a predicar. Entonces ella me dijo que el Señor le había dicho que una persona se le iba a acercar a ella. Y yo me la acerqué yo a ella. Y le dije, Ujú. mire, yo soy cristiana allá en Santo Domingo, pero aquí me está yendo emocionalmente, en mi fe está menguando, porque me está pasando esto, me pasó esto y esto y esto. Y me pude congregar con ella. Iba a la iglesia con ella. Y gracias a Dios me pude estabilizar, eh, pude estar tranquila Ujú. ese tiempo que estuve, pero sí tenía ella en mi corazón y le decía al Señor, perdóname Señor, porque yo quise hacer mi voluntad y no la tuya. Cuando yo sí en realidad solté las riendas de mi vida, solté esas riendas y le entregué al Señor, el Señor fue ordenando todo a como Él la tenía preparada para mí. Y te pudiste casar. Pude casar, sí, entonces cuando yo regresé de allá, fue que tuve el encuentro con el Señor. Ujú. Fue que el Señor, todo lo que yo pasé, el Señor me habló hasta incluso con la persona que yo estaba hablando de madrugadas. El Señor, todo lo que yo pasé, me lo dijo a través de una persona que ni siquiera tenía comunicación conmigo ni con mi familia. Ujú. Y ahí yo me di cuenta de que sí, en realidad el Señor estaba pendiente de mí en todo. Y Así. así decidí entregar mi vida al Señor de verdad, de tener esa comunicación con el Señor de verdad
y pues al tiempo me casé con mi esposo. Así es. Sí. Y, y pues ya después de todo esto, ¿has tenido algún momento de quiebre, algún momento de que tu fe haya menguado de nuevo después de todo lo que me has compartido? Pues en realidad sí. No puedo decir que no porque estaría hablando mentira. Pero en Ujú, realidad sí, me pasó cuando yo me traslado de mi casa a mi nuevo hogar. ujú, Pues como es un total cambio de vida, de relaciones, de pastores, lejos de mi familia, ujú, que incluso los planes de mi papá era yo casarme con otra persona y irme para Estados Unidos, pero el plan de Dios y el plan mío era yo casarme con mi esposo actual. ujú. Era yo Cuando tú dices a tu papá, me confundo muchísimo. Bueno, mi papá Tu verdadero, papá verdadero biológico, ¿verdad? sí, Okey. sí, mi papá biológico. Entonces, eh, al yo trasladarme y al tener que hacer amistades, eh, al tener que tener las mismas amistades que mi esposo tiene, al Ujú, hacer amigo de esas personas también, para mí todavía ha sido un poco difícil, pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha ayudado a levantarme en esa área. ujú, Porque llegué hasta el punto de volver otra vez a autosabotear mis emociones ujú, y de tratar de encajar en un lugar donde yo pienso y he sentido de que no es mi lugar, ujú, en tratar de encajar en ese lugar donde en realidad no es lo que Dios tiene preparado para mí. Y durante estos casi 3 años, vamos a cumplir casi 3 años, he estado como obligándome a mí misma para que las cosas se dieran, para que todo funcionara. Y en cuanto a las amistades, las relaciones e incluso sentí que mi fe menguó más, porque el enemigo se aprovecha de eso, vuelvo y repito, en cuanto a tus emociones, cuando estás decaída, cuando estás emocionalmente triste, ujú, el enemigo ahí mismo se aprovecha de la situación y manda muchos dardos a tu mente de que no eres suficiente, de que tú no perteneces, de que tú debiste hablar con tu esposo para que se quedaran en tu ciudad natal, de que mira, tú dejaste esto por estar con tu esposo, de que a ti te iba bien, e incluso se me ha hecho, la gloria sea de Dios que cuando yo llegué al principio, el Señor me ayudó a conseguir trabajo y pude tener experiencia en el área de mis estudios, siendo como terapeuta auxiliar de modificación de conducta. Pude trabajar durante un tiempo, pero al cumplir el propósito del Señor dentro de ese plantel y salir, eh, ha estado como más frecuente esos estados en mi mente, porque cuando tú estás tranquila en tu casa, ahí es que tú piensas más, pero cuando tú estás ujú. haciendo algo y en Trabajando. movimiento, cuando tú estás en movimiento, tú estás pendiente en otra cosa. Esos Ujú, pensamientos no llegan a tu mente, pero tú estás tranquila, tú estás en tu casa, llegan todos esos pensamientos. Yo tengo un cierto tiempo en casa, siendo ama de casa, ujú, y esos pensamientos llegan a mi mente, mira que tú, como tu papá tiene cuñas, como decimos aquí, cuando tiene relaciones allá en tu ciudad, ya tú pudieras estar trabajando en un sitio fijo, ya tú tuvieras nombramiento en el gobierno y todas esas cosas, hasta mi familia lo mencionan a cada rato, de que tú estado aquí y ya tuviera esto, ya tuviera lo otro, ujú, e incluso para mudarnos. Mi papá tiene ciertas propiedades y me dice, no, pero tú estuvieras viviendo en una propiedad y no estuvieras en una de tus propiedades porque tú no tuvieras que pagar casa, porque lo mismo es tuyo y cosas ujú, así. Y todos esos pensamientos a mi mente de que tú no eres suficiente me llegaron a
dudar en mi fe. Ujú, Y durante todo tiempo siempre he querido ser madre. Y no estoy tomando ninguna pastilla, ni mi esposo tampoco. Todo está bien en nosotros. Y ujú, siempre he llevado en mi mente, Señor, porque yo no he quedado embarazada. Si nosotros estamos activamente sexual bien, no ujú, tenemos ningún problema, no tenemos ninguna complicación y porque yo no he podido salir embarazada. Y más en ese tiempo, mi fe ha menguado. Y el año pasado el pastor hizo como una campaña de milagros, que ahí fue donde más yo sentí que me derrumbé totalmente, porque una semana 15 días de milagro, 15 días de oración y ayuno, y ese era mi propósito. Yo decía, sí o sí voy a recibir mi milagro, porque estoy peleando mi milagro. ujú, En ese mes yo voy a recibir mi milagro. Y creo que el sexto día de la campaña de milagros, el Señor dame una palabra y de decirme que todavía no era el tiempo, ujú, de que el Señor decirme a mí que me va a estar en su gracia, de que buscar el reino de Dios primero y su justicia y que demás las cosas vendrán por añadidura, de que todo lo que el Señor me ha prometido vendrán después. No es fácil, no es fácil para cualquier persona, para cualquier madre, no es fácil. Para cualquier joven que quiera tener un bebé, que quiera tener su familia completa, no es fácil. sí. Yo decía, pero en balde yo hice los 15 días de ayuno. En realidad no. Yo decía en mi humanidad, en balde yo estaba haciendo este ayuno, porque este era mi propósito general. Y obviando los propósitos demás, porque aparte de ese propósito firme, estaban los propósitos de que el Señor cambiara mi forma de pensar, de que el Ujú, Señor cambiara mi forma de actuar, de que el Señor cambiara esas mínimas cosas que para mí en realidad eran pocas, pero para mi esposo eran cosas que le hacían daño. ujú, Y yo decía, me enfocaba nada más en eso, en que es mentira, Señor. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo voy a decir que sí? ¿Cómo te voy a decir que sí? Porque yo veo la regla todos los meses, yo necesito, o sea, yo queriendo ser madre, yo estando bien, ujú, hasta el punto que yo dejé de orar por eso, dejé de buscar al Señor. Eh, Me inundaba en mi propia amargura, ujú. en mi propia desilusión, hasta que el Señor por diferentes personas me habló a mi corazón para que yo sí entendiera. Y el Señor por si alguna duda, me dijo el Señor, por si alguna duda queda en ti. Me acuerdo yo que fue un domingo a través de una hermana de la iglesia, que yo no tengo comunicación con esa hermana, que solamente de hola, yo te bendiga dentro de la Ujú, iglesia. El Señor la usó, que yo pensaba que nunca a través de esa persona me iba a dar una palabra, porque en nuestra humanidad tuve el temperamento de una persona, pero siempre el don de Dios está en esa persona y el Señor la va a utilizar sea como sea. así es. Y el Señor me habló y me dijo que por si alguna duda hay, yo tenía que bastarme en su gracia. Y me dijo que o sea, me usó como historia la historia de Ana y de Penina. Me usó esa historia Justamente eso estaba yo pensando en de Ana. Ana y de Penina, de que yo Guau. estaba orando y yo lloraba mares. Yo lloraba mares. Y me mantuve durante un tiempo que la persona creía que yo tenía la gripe, que no se me quitaba, y era porque lloraba mares a toda hora, en todo lugar. Ujú, Y el Señor me dijo que mi hijo, el Señor, así como el Señor quería transformar mi vida y prepararme para esto, eh, el Señor quería que yo dedicara a mi hijo al Señor, para él. para Ujú, Él. Y así mismo, el Señor me lo había dicho con mi cuñada al principio, de que el Señor quería que yo entregara a mi hijo al Señor y que se llamara Samuel. Aunque en mi humanidad yo no quería que se llamara Samuel, porque en mi iglesia hay muchísimos Samuel. sí, Hay como 5 Samuel y yo decía, Señor, ¿por qué? pero tiene que ser obediente, te lo digo yo. El Exacto, Señor clarito me dijo el nombre de mi hija. exacto.
Dice, Y yo Señor, dije, ay, ese nombre es muy común, pero es el que él quería y que uno podía. exacto. Yo, Señor, pero ¿por qué si hay tantos amor en la iglesia? ¿Por qué? No puedo poner otro nombre, Señor. Vamos a ponerle otro nombre abreviado o ponerle Sam, qué sé yo qué. Y el Señor me Ujú. dijo, no, Samuel. Samuel, porque tiene que ser dedicado a mí. Y yo, ok, Señor, está bien. Aunque mi humanidad, como te decía, yo me siento a veces un poco triste cuando el periodo vuelve. Ujú, Y digo, bueno, no es el tiempo. ujú, Y Señor, acepto tu palabra, acepto que no es el tiempo, pero sigo confiando en tu palabra, sigo confiando en que tú obrarás a su momento. ujú. Cuando menos estés pensando, ahí estará. Ahí está. Cuando yo Ya lo menos está, espere, ahí estará. ya lo sabe. Yo te quiero hacer una pregunta que es sobre el tema familiar, ¿verdad? ¿Cómo tú das testimonio a tu papá, ¿verdad? De tu fe, a tu familia que no conoce al Señor, al tener la familia mezclada, ¿verdad? Tu mami que es tan fiel con Dios. Sí, Entonces, esta familia mezclada, ¿verdad? sí. ¿Cómo haces para dar testimonio? Bueno, siempre en la familia, desde que uno habla de la Biblia o de Dios, es eh, como tú echar un gas y las personas se van. Pero con mi, sí, porque Ay, no le gusta que le hablen del Señor, no le gusta. mm, Y a veces trato de manera eh, sutil. astuta, Ujú, meterle en la conversación, mira, porque pasa esto, pero el Señor dice esto en su palabra, esto y esto, mira, y la palabra de ujú, Dios dice esto y esto y esto. Y ellos saben, y la gloria es a Dios que le he dado testimonio de que yo soy cristiana y de ciertas cosas que yo no hago porque ellos como que quieren a veces, como le tiran como la pullita a uno para ver si uno cae. Y ujú. sí, para ver si uno cae o Una cervecita, una cosita, exactamente, lo hacen un mentir. trago social. Sí, luego yo le digo, no, incluso mi papá, porque mi papá verdadero tiene un negocio de bebidas. Mi papá tiene como un negocio de bebidas, como un billar y así. Mm, Y hay mucha gente que a veces antes me criticaba, gente que no me conocía, porque me ujú. decían, ay, y así adorar al Señor en el altar, y yo la vi metida en un lugar, qué sé yo qué. Y Entonces, tú ibas a ver a tu y yo iba a papá. ver a mi papá, exactamente, porque Ujú, mi papá, donde yo puedo verlo es ahí, porque mi papá, por parte de eso, tiene más negocios, y mi papá anda mucho en la calle. Entonces, para yo poder toparme con mi papá es muy difícil. Y yo donde podía toparme con mi papá era ahí después de las 3 de la tarde. Y yo ujú. iba de mi papá, tan ratito con mi papá, pero no entraba a esa área. Entonces me quedaba siempre afuera. Entonces la gente ve afuera con mi papá en un lugar que se vende bebida. La Ujú. gente siempre manipulaba Y esa es parte. más fácil especular que preguntar y salir de dudas, ¿verdad? Exactamente, es más fácil. Chismorear un chin. Sí. Y tuve mucho problemita con eso, en realidad, Ujú, porque la ujú. gente, incluso yo duré un tiempo hasta que no iba donde mi papá allá al negocio. Por eso mismo, para cuidar el testimonio, mi testimonio y el corazón de los demás, porque al juzgar pecaban. Claro. O sea, para que las personas no tuvieran ese problemita, traté un tiempo No, de... ahora con las redes sociales tú haces un comunicado. Sí, Sí, bebé, ¿qué tal si te que mi papá trabaja? exacto. Sí. Y Dios. tenés que tener mucha cuenta, pero ellos me respetan y saben que yo soy cristiana. E Ujú. incluso en momentos de que se ven en aprieto, me piden la oración. Y yo digo, pero ahí se te piden oración cuando se ven en aprieto. Pero lo Ahí sí se importante es que piden acuerdan. oración y oran. E incluso creo que ellos em, tuvieron como más la cercanía conmigo en lo espiritual y de buscarme así, en oración y preguntarme cualquier cosa. Hasta mi propio papá me Ujú. preguntaba muchas cosas. Y
fue porque una de mis tías eh, tenía problemas para quedar embarazada y perdió 5 embarazos. Wow. Y en el último, el Señor permitió que yo siguiera en el proceso con ella en oración y el Señor me mostraba muchas visiones de cómo iba el proceso del niño. Y yo le decía, mira, no te asustes porque el niño le pasa esto y esto, tú lo vas a ver cuando tú vayas a la clínica, pero ten cuenta de que Dios está al cuidado de ti y del bebé. Y así, mientras iba pasando el tiempo, ellos se daban cuenta de que el Señor eh, estaba utilizándome para ayudarla en ella en esa parte. E incluso ella tomó la decisión y que el Señor le dijo que se llamara Israel de Jesús. Y así mismo el niño se llama Israel de Jesús. Wow. El Señor tuvo cuidado de ese niño desde el vientre, porque incluso para poder tener ese niño ya tuvo que todos los días inyectarse, sin falta. Y inyecciones muy costosas, pero el Señor, la gracia de Dios, pudo suplir para que ella pudiera inyectarse y pudiera sostener el bebé, aunque el niño nació fuera del tiempo, pero pudo el niño formarse por completo y ahí está, que se mueve muchísimo. Wow. Qué bueno es Dios, Ah, ¿verdad? sí, Tuviste ese milagro de ahí en tus ojos, sí, sí, paso a paso, como Dios obró, ¿verdad? así mismo. Y sirve de testimonio para que tu familia vea que Dios es real, es bueno y hace milagros. Amén, incluso. La gente como te digo, es incrédula y a veces la cosa se le olvida, porque mi abuelo falleció hace mucho tiempo y eh, a mi abuelo se lo entregaron porque mi abuelo era asmático y tenía problemas para respirar. Ujú. Y a mi abuelo se lo entregaron para no quiere morir en la casa. Y tuvimos un culto de oración. Mi padrastro fue allá y mi mamá, y fuimos 2 o 3 personas a orar por mi abuelo. Y ellos estaban, sí, estaban dispuestos. Y mi abuela, que no le gusta para nada que le hablen de los evangélicos, ella no le gusta saber de eso. Pero en ese caso ya sí permitió que oraran por mi abuelo. Ujú. Y a mi abuelo se lo entregaron para morir ya, porque mi abuelo estaba sollozando. Ujú. Y cuando terminamos de orar, el Señor le devolvió la vida a mi abuelo. Mi abuelo tenía varios días que no comía ni tomaba agua y él pidió agua de una vez Y y comida. comió. Y después de ahí duró 5 años después de ahí. Guau. Y aún así lamentablemente, personas incrédulas, imagínate, no buscaron del Señor. Y sí, uno de mis tíos duró un tiempo siendo cristiano y se descarrió por problemas maritales. Ujú. Y sí tiene el conocimiento de la palabra aún todavía, pero como quiera, sigue en el mundo. Ujú. Sí, Bueno, eso solamente Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? así mismo, Nosotros solo podemos regar la semilla, ser testimonio así mismo. para nuestra familia, que es lo más difícil. Sí, sí, Sí. porque la Biblia dice que nadie es, nadie es susceptible en su tierra, Profeta, profeta en su tierra. nadie es profeta en su propia Ujú. tierra, uno tiene que salir. Más fácil, yo siempre digo, Señor, si no es a través de mí que mi papá va a venir, que venga a través de otra persona, pero yo lo declaro que mi papá va a ser un siervo tuyo, Sí. pero que aunque no sea a través de mí, que sea a través de esta persona, amén, porque así yo lo creo. Así es que han venido más personas a los caminos del Señor que yo pensaba que vinieran a través de mí, vinieron a través de otra persona. Dios es que sabe Yo dije cómo. que sabe. Exacto. Sí. ¿Y cuál es tu versículo favorito? Wow. Mi versículo favorito eh, se encuentra en Salmos. No recuerdo bien ahora mismo el versículo, pero sí recuerdo lo que dice, porque todas las noches me encanta decírselo al Señor y nunca se me va a olvidar hasta el resto de mis días. Ujú. Que dice yo, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. El Salmo 4:8. Es exactamente el Salmo 4:8. Se lo digo mucho a los niños, de cuando en vez, sí. Exacto, porque yo
Eh, yo soy una persona que me gusta, o sea, sobrepiensa mucho. Ujú. Y yo me hago una película en mi mente de todas las cosas que Ya. pueden ocurrir. Lo que pasa es que tú eres psicóloga. Exacto. Entonces, hace todas las cosas que se me pueden ocurrir en la cabeza, hasta llegar hasta el punto del bien al mal, dentro de mi familia, siempre me ocasionaba temor. Entonces, Ujú. me ocasionaba mucho temor y tomé ese versículo mío propio para yo poder descansar, porque a veces no descansaba y siempre tenía muchas pesadillas y cosas así. Ujú. Sí, y ese es mi versículo que con el cual yo me identifico todas las noches. Wow, sí. Sí, Poderoso ese versículo. Para sí, muchas personas es como repetitivo, ¿verdad? Pero realmente con los niños siempre uno le comparte ese versículo y de verdad que sí es poderosa la palabra, claro, porque podemos encontrar la paz en el Señor así para, es. para poder verdaderamente descansar, porque dormir, acostarse en una cama no significa que estás descansando, ¿verdad? A veces Exacto. la mente está a millón. Que Y, incluso que para yo dormirme yo tenía que hacer una historia, pensar, mira esto y esto, wow, y entonces ahí en la historia me quedaba y me dormía ujú, para poder dormir. contando ovejitas. Exacto. Yo soy una persona que tiene que hacerse una película para dormir. Ujú. Bueno, y ya a manera de cierre, hay dos cosas, ¿verdad? ¿Has leído algún libro aparte de la Biblia que te Sí, haya edificado? Sabemos que obviamente si estudiaste has leído mucho, claro. pero un libro que haya edificado tu vida y que haya hecho algún cambio personal en ti, que quisieras compartir. Sí, mira, que uno de los libros, porque yo, aunque yo soy psicóloga y suelo solamente leer más cosas de psicología, Ujú, eh, leí un libro que es muy edificante para la persona. Y ujú, para mí se me hizo de mucha bendición yo poder leerlo, aunque no pude terminarlo, porque no era mío el libro, tenía que devolverlo. ujú. Que fue el de Joyce Meyer, como el ganando el campo de batalla en tu mente. Ay, ay, ay. Ese, Sí. ese me edificó mucho en el caso del Espíritu Santo, que ella habla sobre el Espíritu Santo, de cómo ella trataba al Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo se personifica, o sea, como una persona, de que Ujú. nosotros lo tratamos como un ente espiritual, no como una persona. Y el Espíritu Santo debería de ser tratado así, como una persona, de que no tratarlo como, sí se debe tratar como un ser supremo, claro está, pero sí en cómo uno tener una relación con el Espíritu Santo como si fuera otra persona, de que Él está ahí para Amén. escucharnos, como un amigo exacto, de que Él está ahí para escucharnos, de que Él también tiene sentimientos como nosotros. Y yo eso no lo entendía hasta ese punto. Sí, Y sí, hasta ese punto de que el espíritu, claro, el espíritu se contrita y también se goza. Tiene exacto. sentimientos, tiene emociones. Y me ayudó más a conocer al Espíritu Santo, me ayudó más a tener al Espíritu Santo como esa persona de confianza, como decimos, para tú hablar con el Espíritu Santo, para decir cómo te sientes, para expresar las decisiones que tienes que tomar. Ujú, Porque yo tomaba muchas decisiones a la ligera, tomaba muchas decisiones a lo impulsivo. ujú. Y gracias a Dios el En Señor, tu, sabia en tu propia opinión. ¿Cómo? así mismo, Guau, guau. No, sí, pero qué bonito, sí. Sé que es un excelente libro sí, de ella. así. Eh, ¿Qué consejo le darías, verdad, a todos los que nos miran de manera general sobre Dios, sobre buscar de Dios, aún sobre cómo vivir en una familia diferente, mezclada, ¿verdad? ¿Qué consejo darías? Wow, wow. Es difícil para muchas personas, las cuales han pasado por el mismo proceso que yo. A veces está más difícil porque
yo crecí como en mi mundo de muñequito, que no como que no le di mente de ser pequeña la diferencia, la distancia entre los padres. Ujú. Que Dios me dio esa oportunidad de no sufrirlo tanto. Le doy esa le pido, oh, perdón, el conveniente de palabras, pero le consejo le doy a esas personas que nos están escuchando y que están viendo eh, esta historia, es que aunque te sientas así, aunque te sientas triste, recuerda que el Señor está ahí a nuestro lado, escuchándote, presto para que tú hables con Él y seas su amigo y que le des la oportunidad de Él entrar a tu corazón, de tú tener un encuentro con Él y Él contigo, de que puedas preparar una habitación en su corazón, en tu corazón, para que Él habite en tu corazón. Y en esos momentos que te sientas que estás triste, es válido estar triste, es válido darle lugar a las emociones, pero sobre todas estas cosas tienes que guardar tu corazón, pedirle al Señor que guarde tu corazón por encima de tus emociones, Así, porque las emociones le dan lugar al enemigo también y pues puedes caer en una depresión o en un momento de desesperación, de que solamente el Señor puede sacarte, de que solamente el Señor puede liberarte. Y así como yo mm, tuve un bucle de, de identidad, puede el Señor establecer una identidad nueva en ti. y claro. Clara, exacto, clara. Sí. Pero Dios tiene el control de todo en tu vida y mucho más si le cedes al Señor tu libre albedrío. El timón. El timón. Para que él maneje ese barco Exacto. y lo lleve al puerto, ¿verdad? Seguro. Sí, sí. Bueno, Pues gracias por la invitación, de verdad. Gracias por escuchar la historia de esta humilde sierva de Jesucristo. Y ya para mí es un deleite gozarme en el Señor y decir que yo sirvo a Jesucristo y de que cada día le pido al Señor que me santifique más y me ayude a perfeccionarme y llegar a ser aquel varón perfecto para amén. su gloria y poder algún día irme con el Señor. Cuando sea el tiempo, ¿verdad? No todavía. Sí, Ay, no, de verdad. Queremos estar con el Señor, pero un ratico más aquí. sí, sí. Bueno, yo también estoy muy agradecida por abrirnos tu corazón y contarnos, ¿verdad? Tus vivencias, porque a pesar de ser muy joven, has vivido bastantes cosas y Y has las sido cuales, procesada. y las cuales no conté que son más grandes todavía. Y aún, claro, porque hay cosas que son muy de uno, que no son para todo el mundo, sino, Exacto. ¿verdad? Para un público reservado. Sí. Y pues les voy a decir que aquí vamos a dejar abierto el espacio para cuando el Señor haga el milagro y nos Amén. dé a Samuelito, bueno, a Samuel, Sí, y sí. nos dé a Samuel, ¿verdad? Podamos traer ese testimonio aquí para que ustedes vean que Dios se toma su tiempo, Claro, claro. pero cumple sus promesas. Amén. Y eso Todo, yo lo creo. todo No el tiempo. podemos, no podemos desesperarnos. Así es. Yo soy una persona que soy muy curiosa y que si el Señor me dice algo, me decía algo, ay, si yo quiero ahora, lo quiero ahora, pero ya he entendido y he comprendido que es el tiempo de Dios, no el mío. Así es. Sí, así es. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos ven. Pues recuerden de darle like, compartir y suscribirse porque es totalmente gratis. Así es que ya ustedes saben. Será hasta la próxima. Bye, Bye. gracias, bye.